Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Muchísimas gracias por mantenerse ahí en nuestra audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestra invitada. Ella es la abogada Eliana Galvis Ascanio. Ella es exfiscal del Ministerio Público. Además, especialista en el ejercicio de la función fiscal, investigadora, conferencista en derechos humanos y temas legales con perspectiva de género, con un trabajo de investigación intenso en materia de violencia de género. Y precisamente ese es nuestro tema. ¿Cómo se vislumbra este hecho en Venezuela? ¿Cuáles son las expectativas de mejorar de este flagelo social? Y además de eso, desde la perspectiva de la ley, ¿en qué punto está nuestro país? Bienvenida, Eliana, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Daisy, por la invitación. Primero nos gustaría que nos contextualices el tema. ¿Qué es la violencia de género? Fíjate, el artículo 14 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es la ley que rige actualmente en nuestro país en la materia, define la violencia de género como aquel acto sexista o toda conducta realizada por el hombre en menosprecio, daño, tanto físico como psicológico, sexual o material en contra de la mujer por su condición de mujer. Siempre de parte del hombre, no hay violencia de género de mujer contra mujer. Existen algunos tipos penales previstos en la norma en donde la mujer pudiera ser el sujeto activo de la conducta, pero en principio tiene que ser un hombre, porque es que la violencia de género va orientada a que es ese estereotipo social que tenemos en donde creemos que el hombre es más y en función de ello, creyendo que la mujer es menos, él actúa en contra de esta. ¿Okay? En cuanto a los tipos de violencia, porque me imagino que eso está catalogado en la ley, ¿verdad? Sí, claro. Existen 21 tipos de violencia de género previstos en nuestro ordenamiento jurídico. Entre ellos, los más repetitivos o los que se realizan con mayor frecuencia, tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la amenaza, existe también la violencia patrimonial, otros delitos de mayor entidad como el femicidio, la inducción al suicidio, la trata de mujeres. Ahora, tú acabas de señalar algo que nos parece muy interesante y es que es un tema cultural. Tomando en consideración que desde tiempos inmemoriales, pues la mujer y en muchísimas culturas en el mundo ha sido objeto de violencia, pues históricamente inclusive, pues vista como de una persona de menor categoría en muchas culturas. En Venezuela siempre se ha dicho que es un pueblo machista. ¿Cómo se juega con este tema en Venezuela? Y sobre todo nos interesa mucho saber tu opinión, porque sabemos que has trabajado durante muchísimos años, aun cuando hoy estás en el ejercicio privado de la profesión, fuiste fiscal muchísimo tiempo y precisamente tratando este tema de la violencia de género. Fíjate, Venezuela afortunadamente, porque eso hay que reconocerlo, ha ido en avanzada para reconocer y garantizar los derechos de la mujer frente a un sistema patriarcal en el cual estamos acostumbrados, como tú bien lo dices. Nuestra sociedad pues maneja a la mujer bajo esos estereotipos de que es la que debe estar en el hogar, en el cuidado de los niños, y que no tiene mayor relevancia salvo en el orden interno, ¿verdad? Sin embargo, Venezuela sí ha ido en el goce y hacer no solo el goce y el disfrute de esos derechos, y afortunadamente yo sí he visibilizado pues una sociedad en donde la mujer tiene un mejor rol, ya no solo en el orden interno, sino en el área desenvolvimiento económico y profesional. Ahora, eso es desde la perspectiva de la mujer, es decir, la mujer venezolana reconoce que debe ponerse los patines para no dejarse. Sí lo reconoce, la mujer lo está reconociendo y el hombre también. Sin embargo, pues ese proceso de avance, hablar dentro de un número de 100%, yo creo que ya vamos por el 40%, próximos a obtener un reconocimiento tanto propio como de la pareja o del otro sexo, como en un 50% aproximadamente. Porque sí, todavía hay muchas personas que están... no, todavía estamos inmersos en ese ciclo en donde es el hombre el que proporciona económicamente, pero hay una sumisión hacia la mujer para estar en el área doméstica. Fíjate, Eliana, hace un tiempo, pues yo tenía una amiga que tenía un cargo público alto
inclusive ella mandaba policías y tal. Y una vez llegó al trabajo, yo era periodista en ese momento de esa área, y llegó al trabajo con un ojo morado. ¿Qué te parece? Wow. O sea, es la cuestión Y de seguro que reconocimiento de la mujer. a lo mejor te indica que se cayó de la cama, porque No, no. ¿qué sucede? Claro que la noquearon, pues, o sea, es su pareja, lamentablemente. ¿Y en qué la apoyaron? Bueno, yo me imagino que debió disimular, como tú dices, o sea, me apuré la puerta, no puso seguramente ninguna Sí. denuncia, siendo una persona pública menos. Pero lo que te quiero decir, o sea, que la cosa no es que es fuerte, desde la perspectiva inclusive de la misma mujer, de no develar quizás que está siendo víctima de violencia, porque le da pena, porque de repente le pueden no sé, circunstancias que yo no las entiendo, porque una mujer permite ser maltratada. Nos bloqueamos por eso. En este caso tú refieres a tu amiga, el cargo que ostentaba o que ostenta, inmediatamente hay un bloqueo social porque indica que eso lo vemos y lo visualizamos como un problema de pareja y no como un problema de salud pública, que realmente lo es, y donde todos debemos trabajar en función de que, muy por el contrario, a que esa mujer se sienta oprimida o avergonzada porque le da vergüenza que ese tipo de conductas puedan suceder, apoyarla para que ese proceso se inicie, ese proceso en garantía de sus derechos se pueda iniciar. Porque otro aspecto que repercute también es que desafortunadamente pensamos que esto es para los estratos de económicos bajos, y resulta que la violencia de género ocurre a cualquier nivel, ocurre en todos los estratos sociales. Solamente el hecho de tener la oportunidad de trabajar, de ser ella misma, de que sean considerados sus éxitos y no sean siempre endosados, por ejemplo, a la pareja. O sea, Claro. Como ese ser hecho. individual que es. O sea, poder ser la mujer ella misma. Y eso en Venezuela se puede lograr en una Sí. sociedad todavía machista No, como la que tenemos. sí se puede lograr. Si existe el reconocimiento de la mujer por sus propios méritos, no por ser la de nadie, no. Por no ella. somos de nadie. Sin Por embargo, eso. el apellido legalmente, las Si lo mujeres quieres casadas, usar, si lo quieren es usar. facultativo, Es no es facultativo. imperativo de la ley. Mucha gente no lo usa. Yo conozco mucha gente que no Yo lo no usa. lo uso. Yo tampoco. Pero nosotros Yo no tenemos- lo uso. Le dije a mi esposo, sí, somos casados, pero yo soy Eliana Galvis, no que de. Tú sabes que siempre he pensado, mira, uno en la escuela, en todas partes, se cría con su apellido y de repente le cambian hasta el nombre, Todo. Dios mío, es una cosa impresionante. Todo. Hay mujeres que son impresionante, casadas y sí. se divorcian y después le quedan con el apellido del marido, no saben ni cómo Bueno, se pero llaman. es facultativo. Pero es impresionante, ¿verdad? Pero qué bueno Lo que pasa ya... es que socialmente es imperativo. O sea, tienes que ser de. No, es por la presión social del por Estado, la cultura. por la cultura Es que cuando hay. hablamos de violencia de género, Daisy, hablamos es de esos patrones socioculturales preestablecidos, y por eso no se habla de violencia por sexo, sino es por el género, por esos patrones socioculturales que han sido arraigados en nuestra cultura y han sido impuestos a que el hombre debe comportarse de tal manera y la mujer debe comportarse de tal manera, y cada uno de ellos pertenece a determinado ámbito. Fíjate que las estadísticas que nosotros encontramos, las productoras me están pasando, por ejemplo, en Venezuela, que hay un alto índice en relación a las estadísticas mundiales. Por ejemplo, si la estadística mundial es que de 10, 3 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia, en Venezuela 4 de cada 10 mujeres. Y que los delitos en el 96% no son denunciados. Sí, fíjate, cuando hablamos de la materia de violencia de género, es una de las áreas que tiene, como quien dice, mayor demanda. ¿Ok? Dentro de los delitos que se cometen en nuestro país, los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia son los que más se denuncia, pese a que esa estadística que maneja de 10, solo se denuncian 2. Entonces imagínate la cantidad de violencia que tenemos cuando hablamos de violencia Impunidad. de género. No es la impunidad, sino es que cómo interviene el Estado frente al desconocimiento de la existencia. ¿Cómo ayudar a que eso no pase? Cómo ayudar a que eso no pase, y eso es importante. Las personas tenemos la convicción de que solo la mujer es la que debe denunciar porque eso es un problema de marido y mujer. Y resulta que no es En la así. próxima parte, Eliana, me gustaría profundizar en este tema y sobre todo, ¿qué recomendaciones le podemos dar a las personas que están siendo víctimas de violencia de género? ¿Tienen que dejar a la pareja o hay cura? El que es violento, pues eso es una enfermedad.
contextualizar un poquito desde la perspectiva también del hombre, cómo podemos hacer allí. En la próxima parte seguimos con más de este interesantísimo tema. Siguen con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Eliana Galvis es nuestra invitada del día de hoy. Ella es exfiscal del Ministerio Público y experta en el tema de violencia de género. Es precisamente lo que estamos conversando el día de hoy. En los tiempos inmemoriales, las abuelitas decían que el hombre que le pega a una mujer le sigue pegando y tiene que dejarla. ¿Eso es una enfermedad? ¿Eso es verdad o es un mito? No, realmente pues cuando hablamos de violencia de género, desafortunadamente quien golpea una vez lo vuelve a hacer. Y eso, mientras la mujer no lo reconozca, se llama ciclo de la violencia. Se inicia a lo mejor con esa agresión verbal, posteriormente se pasa a la agresión física y puede llegar hasta la muerte. Y si la mujer y el entorno, porque el apoyo familiar es fundamental para que la mujer pueda reconocer eso, no la ayudan, no la apoyan, pues va a ser muy difícil de que estos hechos no sean reiterativos por muchísimo tiempo. Y siempre es mayor, o sea, puede Sí, ser la agresión mayor, sí, pero bueno, porque el hombre se empodera más Mm. y visualiza esa sumisión por parte de la mujer, asumiendo él todo el control que hace que puede llegar, Y como ese te digo, hombre, hasta la muerte. ese hombre violento es enfermo, tiene alguna excusa por el estilo, porque dicen, ay, no es que él es enfermo, él es muy violento, No, pobrecito. no podemos hablar de una enfermedad, pero sí de un patrón de conducta que generamos muchas veces hasta nosotras como madres. Vamos inculcándole a los hijos ese mal comportamiento Hombre y tal. y ese maltrato hacia la mujer. Ese proceso También de aprendía quizás formación en los hogares, interno ¿no? en la casa es vital. Y por ello, pues no podemos hablar de una enfermedad, pero sí de un patrón social muy arraigado, no solo en el hombre, sino en la propia mujer que lo forma. ¿Cuáles son las señales fundamentales que debe detectar una familia o una mujer que esté siendo víctima de violencia para decir, bueno, mira, esto no es normal, yo no quiero vivir de esta manera, ¿qué hago? Si existe un primer comportamiento de agresión, ese que conocemos como problemas de marido y mujer, en donde se genere un comportamiento violento y exista un compromiso por parte de ese hombre a establecer, no lo voy a volver a hacer, y se repite, ya inmediatamente eso debe alertar a la mujer. Saber de que ese hombre tiene un patrón de conducta y una no visibilización de ella como ser humano, sino como su poder, como su objeto. Y en consecuencia esa es la manera de solventar sus conflictos. Allí ya ella tiene que estar alerta y fijar muy bien los patrones de cómo se van a ir resolviendo las circunstancias que se presenten en casa, en el trabajo, porque esto no es solo un problema doméstico interno del hogar, en el trabajo o en otras relaciones que puedan tener hasta Por con ejemplo, los un amistades. jefe o algo así. Sí, cómo se van a resolver sin que exista violencia. Si eso se repite, es que a la primera vez puede denunciarlo o simplemente decidir salir del patrón. ¿Y dónde denuncia? ¿Cómo hace para salir del patrón? En Venezuela existen los órganos receptores de denuncias previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y eso está desde el cuerpo policial que te queda más cercano a tu lugar de residencia, de trabajo, de estudio, hasta el Ministerio Público, que en definitiva es el titular de la acción penal, en donde se recogen todas las denuncias que puedan darse, en este caso en la materia de violencia de género. Pero nuestros órganos receptores de denuncia pueden ser policías municipales, estadales, Guardia Nacional, 6 CPC. ¿Sí? Ahora, ¿esos policías están preparados para recibir esas denuncias? Porque muchas veces inclusive hemos escuchado policías que dicen, bueno, pero ¿y qué le hiciste esto a tu marido? ¿Por qué te pegó así? O sea, siempre como tratando de convertir a la víctima en victimario. Sí, desafortunadamente sí tenemos ese patrón donde pues revictimizamos a nuestras víctimas. No obstante, sí se ha hecho un proceso de formación hacia esos órganos receptores de denuncia a los fines de sensibilizarlos y explicarle que ella no es responsable de esa violencia y que muy por el contrario es merecedora de apoyo para castigar a ese agresor. ¿Y cuáles son las medidas? Por ejemplo, ya imaginemos que alguien denunció en la policía o donde sea, ¿qué pasa allí? ¿Cuáles son los Inmediatamente pasos? el órgano receptor de la denuncia, al recibir esta,
conforme al artículo 90 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene una gama de 13 medidas de protección y seguridad, debe imponer, dependiendo y en proporción al delito denunciado, imponer medidas de protección y seguridad, que van desde la prohibición de agresión con convivencia, como hasta un proceso de separación, de salida del hogar, de no acercamiento. Existen también medidas cautelares de arrestos transitorios. Si es una pareja, por ejemplo, basada en cualquiera de estas medidas de protección, puede inclusive solicitar el divorcio si son casados, por ejemplo. Bueno, ya Que se vaya de la casa. ya la decisión de divorcio es propia de la mujer, claro. La medida de protección va orientada es a buscar de que si de verdad el hecho que se denuncia está ocurriendo, este cese mientras la investigación se realiza. El proceso de divorcio es propio de la mujer, es una decisión de ella que no va de la mano con el proceso legal, con el proceso penal, porque son dos instancias distintas. Llegado a un extremo, que bueno, sea una violencia contundente, que la maltrate, que tengan que ir a un forense, etcétera, etcétera, ¿cuáles son las penas hasta las cuales puede llegar el Estado venezolano para las personas agresoras? Las penas varían en atención a la entidad del delito. Para el femicidio tenemos hasta 30 años de prisión previstos en nuestra norma, es la pena máxima permitida en todo el ordenamiento jurídico a nivel nacional. No obstante, te reitero que más allá de la pena a imponer, debemos estar presentes en que la entidad del delito sea o consideremos pequeña, es importante denunciarlo. Porque en la medida en que se denuncie, de que un grito permanente o un grito constante, una descalificación permanente que puede ser constitutivo del delito de violencia psicológica, hay que denunciarlo. Yo soy del criterio de que debemos separar un poco de que todo debe ser sancionado con cárcel, y eso realmente no resuelve el problema. El primer problema que tenemos que asumir y es denunciarlo, hacer del conocimiento para pasar ese proceso de formación, tanto de esa víctima como de ese agresor. Casi el Estado se convierte ahí en hacer la formación que no hicieron en el hogar, por ejemplo, con las personas, tanto con la mujer para darse a respetar y para entender que tiene un valor, como con el hombre que es el agresor. Claro, claro, sí. O sea, el Estado ahí esa primera fase debe formar. Pese a que es un proceso penal, también es un proceso formativo, y es importante porque no lo tenemos ni en casa, y aunque el Estado lo está llevando a las escuelas, porque a través de talleres se dictan, desde muy pequeño se habla de la violencia en la adolescencia, y se va formando a estos nuevos sucesores en reconocer de que el hecho de que papá grite, el hecho de que papá golpee es un delito, que no debe suceder, que no es la manera de resolver los conflictos. Una vez denunciado y canalizado ese conflicto, ambas partes pueden estar claros y pueden hacer visible del problema que tienen. Que inclusive mucha parte de esa violencia de género también puede degenerarse en violencia intrafamiliar e involucrar inclusive a los hijos. Sí, la violencia de género pues involucra en principio a la mujer como eje central, pero los hijos no escapan de ella. Todo el que esté en su entorno, de una u otra forma, directa o indirectamente, están involucrados, y bueno, dependiendo del hecho en concreto, se visualizará si estamos no solo en presencia de violencia de género, como en cualquier otro delito previsto en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes o en nuestro Código Penal. Considerando la importancia de la familia y que es el eje central precisamente de la sociedad y que allí está en la educación, en la formación y en la convivencia, la base de la posible paz, ¿no?, del hogar. Ya para finalizar, Eliana, nos gustaría una recomendación no solamente a la mujer, sino también a la familia. Bueno, la recomendación va orientada en principio a ese reconocimiento de ambos, tanto del hombre como la mujer, como seres humanos individuales, como seres humanos que tienen derecho y que en equipo siempre se pueden solucionar cualquier tipo de conflicto sin utilizar ningún tipo de agresión. Y eso va a permitir que los niños y niñas que se estén formando en ese hogar sean mejores ciudadanos mañana. Yo pienso que mi consejo fundamental es el reconocimiento. Es el reconocimiento hacia el otro, esa reciprocidad de que ambos somos seres humanos, de que ambos tenemos los mismos derechos y que en el trabajo en equipo está la respuesta, indistintamente del trabajo de que se trate. No el trabajo en equipo de que vamos a dividir, la casa es tuya y la calle es mía, ¿no? El intercambio de roles y de funciones tanto en el orden interno como externo. Bueno, hacia Arepita también ustedes, que todos llegamos cansadas del trabajo. Es así. A compartir en la familia, ¿verdad? Es así.
Eliana, de verdad que es súper interesante este tema. Espero contar con tu asistencia cuando quieras. Este espacio es tuyo. Seguro. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Era la abogada Eliana Galvis Ascanio, ella es exfiscal del Ministerio Público, experta en violencia de género, un tema realmente candente que merece otros espacios y esperamos que ella atienda nuestra invitación. A ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de Andrea León y Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de compartir con ustedes, Daisy López, nos despedimos deseándoles una maravillosa tarde. Felicidades y sigan en nuestra sintonía. Aquí. Informativo Mira TV está en ti.